Queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio de Contracultura. Estoy muy contento de estar aquí y tener la posibilidad de hacer este nuevo video para todos ustedes. Hoy día tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar de lo que está sucediendo en Venezuela y también lo que está sucediendo en toda la región, porque el tema de Venezuela y el tema del socialismo del siglo XXI es algo que tiene que ver con todo nuestro continente y también con el país del norte, con Estados Unidos, ya que está desestabilizando a toda la región. Y para hablar de esto, de este tema tan importante, hoy día estoy con un amigo, estoy con Jesús López. Él es un teniente retirado desde el año 2010, es ingeniero en telecomunicaciones del Ejército de la Aviación Venezolana y también tiene un máster en administración de empresas en España. Desde Francia les presento a Jesús López. Jesús, muchas gracias por participar hoy en el programa. Bienvenido a Contracultura. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, Carlos, gracias y un saludo a tu audiencia. Muchas gracias. Mira, yo quiero partir preguntándote lo siguiente. Que mucha gente nos preguntamos cuando vemos la situación actual de Venezuela, decimos cómo el ejército, cómo las Fuerzas Armadas en general dejaron de ser constitucionalistas y terminaron apoyando a esta narcotiranía de Nicolás Maduro. Tú que viviste ese proceso desde adentro, que estuviste dentro de las filas de las Fuerzas Armadas, ¿qué nos podrías decir cómo comenzó este proceso de ir de a poco, ir permeando o penetrando a las Fuerzas Armadas con esta ideología hasta transformarlas a muchos de ellos, no todos, pero sabemos que muchos de ellos finalmente están apoyando y hasta el día de hoy apoyan a este tirano de Nicolás Maduro? ¿Cómo fue este proceso? Bueno, explicar eso es un poco complicado, pero voy a tratar de simplificar. Las Fuerzas Armadas de Venezuela se constituyen como ejército profesional a raíz de una dictadura de Juan Vicente Gómez, que es un dictador, el primer dictador del siglo XX, que gobernó creo que 27 años o 17, no recuerdo muy bien. Gómez se dio cuenta que para poner fin al caudillismo en Venezuela, esta especie de líderes locales que cada cierto tiempo pugnaban por tomar el poder y el país no tenía orden, a raíz de que él quería mantener el poder, pero también quería, a su manera, ordenar el país, unificarlo y que eso fuera estable, y lo logró, porque en cierta medida, sin justificar sus métodos, murió en su cama, ¿no? El sueño de todo dictador. Gómez crea la Academia Militar de Venezuela, que es la escuela profesional ahora donde se forman los oficiales del ejército. Y él modernizó la Fuerza Armada como se conoce hoy en día, ¿no? En su momento, él logró mucha afinidad con los Estados Unidos y también pagó por primera vez la deuda externa de Venezuela, que en la historia anterior de Venezuela, por la cual él llega al gobierno, había mucho conflicto. Incluso Venezuela fue objeto de un bloqueo por las potencias europeas para demandar cuestiones comerciales. Entonces, los militares se acostumbraron en Venezuela a tener poder y vas a ver que en todo el siglo XX prácticamente el 80% de los gobernantes fueron militares, ¿sí? Después de Gómez, más adelante, viene otro dictador, que fue también militar, general Marcos Pérez Jiménez, y en este proceso se crea una institucionalidad diferente y se crea un prestigio militar. ¿Cómo? Con la construcción de un país. Estos militares, patriotas, comienzan a generar una obra de construcción y desarrollo del país que estaba prácticamente en atraso, ¿no? En esa época, Venezuela, por los ingresos que tenía y la poca población, menor a 10 millones, creo yo, llegó a ser la octava potencia económica del mundo, que era un mundo posguerra, y Venezuela, sin haber sido un país que vivía guerra, invertía más dinero en infraestructura que lo que invertía en su momento Francia o Alemania, que eran países devastados por la Segunda Guerra Mundial. En los años 50 todavía se veía la reconstrucción. Entonces, de ahí en adelante se genera una institucionalidad y un perfil de una intervención de los militares en las causas democráticas. Si un gobierno se dobla, entonces ellos lo enderezan y los militares se ocupaban de defender la Constitución. Y hubo una historia de varios golpes de Estado
Ujú. como en toda Latinoamérica, pero Venezuela fue un poco más estable. Incluso por Estados Unidos era el país favorito porque se consideraba el ejemplo de democracia para la región. Pero esta democracia y esta cantidad de recursos también genera sus vicios. Esos vicios empezaron a penetrar dentro de la Fuerza Armada, pero esto se incrementa por el proyecto de poder de Hugo Chávez Frías y la tutela de Fidel Castro, que siempre tuvo el sueño de controlar Venezuela para suyugar sus recursos, ¿no? Exacto. Eh, servirse de eso. Y él encuentra en Chávez la figura ideal, lo adopta como un hijo político, lo Ujú, amaestra como si fuera un perro ujú. y lo hace como un títere que con todos sus movimientos haga lo que él quiera. Para responder bien a tu pregunta y ser concreto, hay una intervención que yo voy a, porque está el tema ahora en boga por el Foro de Sao Paulo. Uno de los puntos del Foro de Sao Paulo es eh, penetrar la estabilidad institucional de las Fuerzas Armadas, desvirtuar su rol y corromper a la institución para poder controlarla. Al controlar a estos militares y cambiarle su ideología, la idiosincrasia castrense de ser apolítico, Chávez pone a los militares a votar con su reforma constitucional, de ser, no estar a orden de ninguna parcialidad política, que incluso lo dice la constitución que Chávez renovó en 1999, ahora los militares, tú lo puedes ver que dicen que ellos son antiimperialistas, socialistas y profundamente chavistas. Entonces, Venezuela tiene como Ujú. primer fuerza política a los militares. Estos mismos militares se ven abarrotados de un poder y de un ingreso económico porque nunca se le dio beligerancia y posibilidad de que los militares pudieran tener acceso a los recursos, tener cargos públicos, siendo militar activo, ser ministro de un área que no fuera defensa. Eso nunca se vio en Venezuela. O si acaso jefe de seguridad ciudadana, pero de ahí en más nada. Ujú. Militares encargados de la alimentación, encargados del control de divisas por el bloqueo cambiario que tiene Venezuela, y así un montón de cosas. Entonces Chávez hizo de los militares su propia élite, los llenó de corrupción, destruyó la institución desde dentro, la ideologizó y logró su cometido. Tiene una institución totalmente a su servicio, son esbirros. Y En hoy el día, sí, goza ese sí. beneficio el tirano Nicolás Maduro. Ujú. En el día a día, ¿cómo cómo viste tú esa penetración? Porque, ¿qué era lo que veías tú día a día como uniformado dentro de las filas? Porque eso es muy importante que la gente lo entienda. En Latinoamérica sabemos que se siguen todas estas directrices del Foro de Sao Paulo. Hemos visto como a ciertos ejércitos, por ponerte el ejemplo del caso de Chile, por ponerte el ejército, el caso de México, están cambiando la estructura de los ejércitos y diciéndole al ejército que su rol ya no es combatir a otros países, sino que tener ciertos roles puntuales dentro del mismo país. Incluso están, por ejemplo, llamando al ejército chileno a combatir el narcotráfico. Cuando tú ves todo esto y llevado esto a la experiencia que tú tienes y lo que tú viste dentro, ¿qué es lo que tú ves ahí? Eh, ¿Cómo crees tú que se está pervirtiendo toda esta estructura? Bueno, voy a comenzar con una breve anécdota, y es que mucha gente de tu audiencia no lo sabe, pero en Venezuela la ideologización o el cambio ideológico o la penetración ideológica del socialismo, del marxismo, dentro Uh de las -huh. Fuerzas Armadas empezó con Chávez en el poder. Yo me gradué como subteniente de la República en el 2002. Fue Chávez quien me entrega el sable de mando como oficial. Y en ese momento empezó un proceso de transformación en el cual a los militares se le empezó a dar, como dicen por ahí, las migajas, ¿no? Y estas migajas venían en forma de lo que él llamó un plan república. Eh, que plan república no, era plan patria tricolor, una cosa así. Uh Era una -huh. cuestión que consistía en llevar a los militares a hacer obras de baja envergadura en los barrios, mejorar la fachada de las casas y cosas así.
Con este primer plan, él logró que los militares empezaran a participar en cosas que no estaban destinadas, ¿no? Y a ver los beneficios de esto, por ingresos económicos, etcétera, corrupción. También había una parte de ideologización que consistía en cambiar la disciplina castrense, ¿no? Uno saluda, tiene un protocolo de cómo dirigirse a un superior, y ellos empiezan a cambiar esto incorporando frases, militancia marxista dentro de un ejército que hasta ese momento se consideraba apolítico, independiente, imparcial y defensor de la democracia y de la constitucionalidad del país. Entonces, tú para hablar a un superior, llegó un momento que tenías que decir patria, socialismo, muerte, la frase del Che Guevara. Exacto, claro. Cuando yo veo esto, yo digo, no puedo estar en esta institución porque esto se va a convertir en una cosa que yo no quiero ser parte de esto. Y no pensaba que íbamos a llegar al nivel que está hoy. Pero Claro. en su momento, mis familiares, mis amigos, muchas personas me dijeron que recapacitara y que no tomara esa decisión que les parecía imprudente, pero yo creo que seguir los principios y el sentido común no es imprudente. Es una cuestión que te hace ser la persona que tú eres y es algo con lo que puedes llevar tu vida con orgullo el resto de la existencia que te toca vivir, ¿no? Mientras puedas respirar. Entonces, Exacto. yo me siento muy orgulloso en su momento, en el 2010, de haber tomado la decisión. Duró un proceso largo, pero al final me dieron la baja. Y de ahí más te puedo decir que desde fuera pude observar esta transformación de la Fuerza Armada prácticamente en un brazo armado político del PSUV, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido que fundó Chávez, y es el que actualmente con Maduro tiene el poder en Venezuela. Ellos siguen utilizando a los militares como parte de su estructura de poder para proyectar el control del país, ¿no? Y hacer la represión y todas estas cosas. Exacto, eso lo hemos visto bueno, la gente ya está bastante acostumbrada a ver ese tipo de imágenes. ¿Qué rol crees que juega tú el narcotráfico en corromper a las Fuerzas Armadas de un país? ¿Por qué poner a los militares justamente cerca de la droga? Bueno, Chávez empieza a cambiar el rol de la Fuerza Armada. Yo no recuerdo si antes, porque no pertenecía a la Fuerza Armada, pero tengo entendido que no. Siempre fue la defensa de la frontera, el control territorial y la defensa de las leyes del país, de la Constitución, el rol principal de la Fuerza Armada. Pero Chávez empieza un proceso, luego de que él termina los acuerdos con la DEA, porque parte del socialismo, este Frankenstein, que se llama socialismo del siglo XXI, que Chávez empieza a idear y que Fidel empieza a lanzar instrucciones, implica manejar el negocio de la droga como un negocio de Estado, ¿no? Como un asunto de Estado. Y para eso necesitas a los militares. Entonces, cuando tú le dices a los militares que ya los países vecinos, el ejército vecino, no es su enemigo, que los grupos irregulares que están dentro del país o fuera en el país vecino no son su enemigo, sino que hay un enemigo peor porque va a corromper a la sociedad, que es la droga, y hay que combatir estos grupos de narcotráfico. Lo que creas es un nuevo enemigo al cual los militares piensan que es normal hacer esto porque es una orden y tienen que seguirla. Pero lo que buscan es una estrategia de generar un contacto de responsabilidad directa que después se va a convertir en un control con estos grupos traficantes que obviamente van a sobornar y penetrar financieramente a la institución hasta corromperla, destruirla por dentro y después hacerla a su servicio. Eso ha dado tanto resultado que hoy en el mundo se reconoce a Venezuela como un narcoestado y se habla de lo que se llama el cartel de los soles, que es que toda la cúpula militar, el alto mando de Maduro, desde la época de Chávez, esto es muy importante decirlo porque hay gente que quiere diferenciar que Maduro es el que jodió al país y Chávez era el bueno. No. Chávez es el HDP y que permitió que Maduro quedara en el poder y Maduro simplemente es la consecuencia del karma de todo lo que el socialismo le hizo a Venezuela, ¿no? Ahora mismo en Venezuela, el cartel yo creo que es el más poderoso del continente, está en Venezuela, y aunque en Venezuela prácticamente no se siembra cultivos, eso se hace en zonas desprotegidas de Colombia,
e incluso de Bolivia llega droga a Venezuela. Y Venezuela, por la posición estratégica que tiene, como hay control en Colombia, por el Plan Colombia, Venezuela es el patio de logística, ¿no? El Claro, puente de lanzamiento para la droga. Hay droga que sale por el Caribe, llega a Nicaragua y llega a República Dominicana, llega a Haití, va mucha droga a Cuba. Y esto que tú ves recientemente, por ejemplo, del caso del sobrevuelo, que está sonando esta semana, es porque Estados Unidos está incrementando la vigilancia para ver las rutas de narcotráfico, porque las sanciones que se están implementando hacen efecto, pero si no cierras la válvula del ingreso principal de este narcorégimen, que es una corporación criminal que tiene diferentes negocios, tiene los negocios lícitos, como la venta de recursos, materia prima del país, como el petróleo, el oro y otras cosas, pero también tiene los recursos delictivos, ¿no? Que es el contrabando de coltán, de oro, son los negocios sucios que maneja el régimen. Puedes escuchar incluso las sanciones al hijo de Maduro por estar en curso en el tráfico de coltán, que es un mineral estratégico, industria incluso armamentística. Entonces, el narcotráfico es una fuente de ingreso muy importante, no solo para Venezuela, no solo para el régimen de Venezuela que alimenta al régimen de Cuba, que es una tiranía parásita, que lo que hace para el es buscar socialismo, claro. sí, lo que hace es buscar países para succionarle los ingresos, ¿no? Lo está haciendo ahora con México. Y todo esto viene de la corporación criminal, yo la llamo así como una organización de mafias criminales, que es el Foro de Sao Paulo, que tiene muchos fines y que ahora mismo está reunido en Venezuela y su objetivo es ir a la retaguardia, porque si tú ves el mapa en el 2012 de Latinoamérica era todo rojo, todo socialista, y cuando ves incluso Chile con Bachelet, y cuando lo ves ahora solo queda Bolivia, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Justamente estos países no son miembros del TIAR porque en el 2012 salieron del tratado porque ellos consideraban en su ideología antiimperialista que ese tratado lo supeditaba a los intereses y a la doctrina Monroe y a Estados Unidos, etc. Y bueno, es parte de lo que está en juego ahora. Claro. Exactamente. ¿Cuál crees tú que es el vínculo del socialismo con el narcotráfico, habiendo visto lo que tú ves dentro de Venezuela? Porque ese es un tema que se ha hablado mucho ahora último y se están exponiendo los vínculos que hay entre el narcotráfico y el socialismo en la región. ¿Crees que hay un vínculo tan fuerte en esto? Sí, incluso es muy peligroso que ahora con López Obrador en México, la guerra contra el narcotráfico que había en México, que tiene sus cuestiones allí, que se hace relevante que va a empezar a haber nexos que ya existían, pero se van a fortalecer. Nexos entre los carteles de Sinaloa, por ejemplo, con el cartel de los soles en Venezuela. Porque un objetivo de ellos es, además de financiarse con la droga, esta corriente socialista representada por el Foro de Sao Paulo, es penetrar los países, ¿no? Como Estados Unidos, por ejemplo, inundarlo de droga más allá de la capacidad que el gobierno puede controlar. Las drogas generan industrias delictivas derivadas como compra de arma ilícita para manejar las zonas de poder y otro tipo de delincuencia. Pero Venezuela es mucho más peligroso que esto porque el Foro de Sao Paulo ha dado un giro. No lo hablan oficialmente, pero en hechos, cuando tú ves el propósito que han logrado actualmente en Venezuela, ves que hay una faceta no solo criminal, terrorista. Porque ahora tienes estos grupos subversivos, como el ELN, las FARC, y tienes grupos de corte terrorista, extremismo islámico, como Hamas y Hezbollah, operando libremente en Venezuela, que como son amigos del gobierno actual, no sientes su efecto y su presencia. Pero hay del día que el gobierno cambie y tenga que enfrentar a estos grupos dentro del país. Y esto no solo está en Venezuela. Recientemente se capturó en la triple frontera del Paraguay, que es una zona conocida por tráfico de dinero y un montón de actividades delictivas, de crimen organizado de nivel global, narcotráfico, caletas supermillonarias de dinero, etcétera, compra de armas. Arrestaron allí
del lado de Brasil, las autoridades, a un alto dirigente de Hezbollah. Entonces, los países de la región no pueden hacer oídos sordos y pensar que esto es un problema solo de Venezuela, porque sí, los grupos están en su grueso dentro de Venezuela. El país que se está destruyendo es Venezuela y el dinero de los venezolanos va a financiar estas organizaciones criminales, pero la migración y el éxodo que esta tiranía venezolana está produciendo, que está permeando de venezolanos a toda la región, que incluso tienen que irse a pie del país porque no tienen dinero, Ujú. está generando que sirva para que infiltren pequeños grupos que van a hacer actividades dentro de los países de Latinoamérica. Esto no se ha visto todavía, pero yo auguro que si no se toman medidas urgentes, en pocos años vamos a ver varios AMIAs en varios países de la región latinoamericana, cuando en Venezuela estos grupos estén bajo amenaza de fuego. Bueno, nosotros hemos estado advirtiendo justamente de eso, del peligro de la infiltración, porque tú sabes que al régimen de Maduro, esto ya lo vimos en Cuba, le conviene desinflar la olla a presión que significa la resistencia al gobierno. Entonces, ellos dejan salir gente a propósito para desinflar un poco y para poder mantenerse en el poder y bajar un poco la presión. Y al mismo tiempo, esto les sirve para dentro de eso ir infiltrando células. Ya hemos visto cómo han ingresado esas células a distintos países y obviamente estas células quedan en un estado de estar dormidas y al llamado de guerra, al llamado de combate, quién sabe cómo se produzca esto, pero ya ha pasado anteriormente en la historia, así que todo hace sospechar que se va a repetir, estas células perfectamente pueden activarse. Es muy importante lo que tú dices porque tú estás reconociendo y estás alertando a la gente de que dentro de esta misma migración, porque no podemos calificar obviamente a todas las personas, ellos también necesitan poner gente buena ahí también, ¿cierto? Para poder, tener buenas caras que sean agradables para la opinión pública y para las fotos que va a utilizar la prensa, que hemos Sí, visto que es justamente lo que están haciendo. de tragedia también, ¿no? ¿Perdón? Historias de drama y de tragedia también. Claro, sí, Eh, aquí. Fíjate, hay una cuestión de que si ves el caso de Hamas y Hezbollah y lo comparas con el ISIS, forma de estar dentro de la región, hablo de la región suramericana, Sí, claro, América Latina, es totalmente eh, modo hibernación, como si fuera un ordenador. exacto. Pero en ese modo hibernación, ellos están abasteciéndose de recursos con el permiso del gobierno venezolano, que yo quería tomarte esta etiqueta, de que han convertido a Venezuela en un santuario para el crimen organizado, para organizaciones terroristas que tienen el permiso del Estado venezolano, del Estado fallido que representa a Maduro y su mafia criminal en el poder en Venezuela, tienen el permiso para extraer recursos de Venezuela, oro, diamantes, lo que sea, para autofinanciarse sus actividades. A saber tú cuántos de esos cohetes que caen en Israel son financiados con dinero extraído ilegalmente de Venezuela. Esto es terrible. Claro, claro. Entonces, estos grupos están operando de una manera en la que se están abasteciendo logísticamente porque prevén que viene un combate a futuro. Por eso ves Sí, claro. que este dirigente criminal de este grupo fue apresado en la frontera porque alguna actividad logística estaba haciendo por allí. Él no andaba por allí de vacaciones porque por ahí no queda Disney, ¿eh? Claro, tú te refieres a la frontera con Chile. En la frontera norte de Chile, este general que creo que era un general que lo Bueno, estaba metiendo el Instituto de Derechos Humanos. ¿Te refieres a él o a otra persona? no, me refiero al del dirigente de Hezbollah que fue atrapado en la frontera con el Paraguay, Ah, perfecto, pero el que me mencionabas antes. es bueno que te refieras a ese general porque casos como estos se están viendo incluso en la administración de Estados Unidos, Claro, donde se cree, yo no voy a decir ingenuamente porque considero a los sí. americanos ahora mismo aliados de los venezolanos y los que estamos en resistencia, que queremos que esta economía acabe. Pero en la parte de las estrategias de esto, han permitido que muchos chavistas, jerarcas, que ocuparon roles represivos,
estén ahora en Estados Unidos saliendo en medios, declarando, pidiéndole perdón a las víctimas, incluso mucha gente que tuvo cargos represivos, la mayoría de los presos políticos que Chávez metió en prisión fue ordenada por la fiscal que ahora recibe Guaidó y la oposición venezolana como parte de la solución para Claro, Venezuela. exacto. Y esto es una situación que es distópica y que es una falta de respeto, ¿no? Porque todas Sí, las personas que murieron durante esas protestas, toda la gente que se le violaron sus derechos, y entonces hay una forma de como de tergiversar la realidad, de cambiar los hechos y las consecuencias de las acciones criminales que ellos cometieron, banalizando y creando una especie de personaje arrepentido que ahora hay que darle auxilio. Por eso ves ejemplos como eso en Chile, ¿no? sí, claro. Te quiero llevar un Está metida la punto, mano en Chile, pero sí, te quiero llevar a dos puntos muy interesantes para que vayamos entendiendo el panorama en general de esto, que quiero ver el big picture, ¿ya? Nosotros hemos hablado bastante de eso y tenemos bastante en común en lo que pensamos de cómo es esta situación. ¿Cuál quieres tú? Porque tú mencionaste fuera de cámara, cuando lo hablamos, tú dijiste algo muy interesante, tú dijiste Chávez y el régimen de Maduro convirtieron en realidad el sueño de Pablo Escobar. ¿A qué te refieres con eso? Porque es muy importante que la gente entienda este punto. bueno, a eso me refiero con que eh, a- ellos son, el socialismo hace apología al delito en toda su metodología de proceder, ¿no? Uh -huh. Entonces, en Venezuela, el Foro de Sao Paulo lo que planificó fue crear un narcoestado, ¿sí? Entonces, cuando tienes dirigiendo un país a mafias organizadas, porque son varias mafias que coinciden, y cuando tienes a estas personas con poder sobre organizaciones grandes de lavado de dinero, de narcotráfico, cuando ponen a la empresa más importante del Estado, PDVSA, a Uh -huh. lavar dinero en todo el mundo, y tú no sabes de quién está lavando dinero ahí, dinero de Irán, dinero de organizaciones criminales de diferente índole. Uh -huh. Entonces, creas una situación totalmente caótica y ellos logran tener el poder, pero también tener el ingreso gentil y generoso del narcotráfico, lo que no pudo lograr Pablo Escobar en su momento en Colombia, lo logró Chávez y Maduro en Venezuela. Y la cabeza de esta organización criminal es Diosdado Cabello. Claro, claro, claro. Sí, porque el sueño de Pablo Escobar era penetrar completamente el Estado y hacerse finalmente con el Estado. Él soñaba con ser el presidente de Colombia en su tiempo. Ese era su sueño húmedo, convertirse justamente en Eh, el presidente. Entonces, imagínate, actualmente, esto es un cartel. Lo que pasa en Colonia es un cartel con fuerza aérea, con ejército, con marina, etcétera. en Venezuela, te referirás. Es un Sí, en cartel Venezuela, súper claro. poderoso porque así como el régimen de Maduro es totalitario, Uh -huh. no respeta ninguna ley, ni convenio internacional, ni los derechos humanos, ni nada, son tan criminales y sinvergüenzas que incluso crean negocios de corrupción con los cuales hambrean a la población. Por eso yo te digo que Maduro es a todas leyes un genocida, ¿no? Exacto, sí. Un tirano No tendrá, genocida. no tendrá los números de Stalin, pero va en ese camino. Sí, Y claro. los negocios de lo que se llama la famosa CLA, que es una cuestión de una caja de comida que le dan a la gente, esta metodología populista que crea un clientelismo, que crea el Sí, socialismo en toda la región, que es una vergüenza porque un país que tiene tantos recursos como Venezuela, debería la gente tener la dignidad de poder comprar sus propios alimentos y no que el Estado te los quiera dar y después te quiera decir, mira, las sanciones me están bloqueando que no te llegue la caja de comida. Entonces, claro, Donald Trump te está poniendo a pasar hambre. Y no claro. es así. Entonces, bueno, sí. Hay que administrar el hambre, claro. Te quiero llevar a un punto muy interesante porque ¿cuál es el plan? De lo que tú ves, te quiero preguntar directamente, ¿cuál es el plan con estas migraciones masivas que estamos viendo en América Latina y que tienen todos estos componentes que se van repitiendo? Infiltración de grupos, grupos terroristas islámicos que están dentro de estos, gente que llega de países socialistas, la mayoría
Porque hay un plan para América Latina y también para Estados Unidos. Hablemos un poco de eso. ¿Qué es lo que ves tú, el Bueno, big picture, el panorama en eh, general? este es un tema difícil de concretar eh, o de probar, ¿no? Ujú, Pero lo que yo puedo ver es que, tomando el ejemplo de Venezuela, es que esto es una estrategia que en todas luces tiene la mano del Foro de Sao Paulo, porque ellos destruyen la economía de un país para desintegrar a su población, para desarraigar a los venezolanos. ujú, Yo estoy aquí viviendo en Francia, pero yo no quiero vivir el resto de mi vida sin tener derecho a pisar mi tierra. Y muchos venezolanos que ahora salen no saben cuándo van a poder volver, porque ven que la situación de Venezuela no va a mejorar y que cada día es peor. Y si a Venezuela no se le salva, Occidente va a perder una región bajo una ideología autoritaria, totalitaria, que quiere sencillamente cambiar la geografía del mundo, quieren destruir los países. Entonces, ujú, parte de generar la migración y usar la cortina de personas, el rebaño, para meter ahí sus ovejas negras, ujú. esto es una analogía, no estoy diciendo que los migrantes son un rebaño de ovejas. Eh, Exacto. la Se migración de entiende personas, para la sí, gente inteligente que nos estamos viendo, lo puede entender. Sí. sí. La estampida de personas como las que salen de Venezuela y ahora ves migraciones de Nicaragua que llegan a Colombia, por ejemplo, viste la migración que salió a Estados Unidos. Esta migración, aunque no se acepte, las organizaciones que la organizaron son financiadas por el Foro de Sao Paulo, por Venezuela, por Cuba, que son los que dan estos dineros para hacer este ataque, usar las personas como armas. Y Ujú, dentro de esa migración pensaban colar gente para sembrar células dentro de Estados Unidos, para medrar a Estados Unidos. Otra razón final, y esto es demagogia pura de la política demócrata en Estados Unidos, es que están importando sus votantes para el futuro. Hoy en día ves que este tipo de políticos populistas de izquierda defiende estos derechos de los migrantes. Yo no digo que las personas no tengan derecho a ir, moverse de un sitio a otro del planeta, porque es un derecho humano. Yo respeto eso. Pero utilizar la necesidad de la gente con un fin político ujú. es una actitud criminal. Y ves ejemplos como Pablo Iglesias en España prometiendo que los migrantes deberían cobrar 1.200 euros, Ujú, porque él, aunque no sabe cómo darle los 1.200 euros y sabe que España no lo tiene, usa este populismo, esta demagogia para ganar adeptos que a futuro él sabe que van a ser votantes en su país, en su proyecto político de poder. Entonces, los países de Occidente, el mundo libre está bajo un nuevo modelo de amenaza. exacto. Una Y hay guerra simétrica, dirías tú, sí, ¿cierto? diferentes tácticas que son poco convencionales porque en la región no se habían visto. Ujú. Y en el mundo de hoy tampoco se habían visto esto de usar a las personas como armas, lucrar con el hambre de las personas tampoco se había visto. Porque finalmente, en el Sí, caso de muchos países, lo que hemos visto finalmente detrás de estos tráficos, de, sí, tú sabes, tráfico de personas, utilizan a las personas, exactamente. Mm, sí, dentro de de la caravana violan mucho los derechos a las personas que están haciendo la migración. Hay mucho sí. maltrato infantil, violaciones de mujeres, robos, Secuestros de personas niños que para poder hacerlos pasar y llegar a las fronteras con los niños, violaciones de la tráfico, gente, de la misma gente que va en las caravanas. Entonces hemos visto, y qué trata hablar de del blancas, trata de blancas, eh, claro. sí, robo de órganos. Finalmente, sí, Sabes que sí, te quería contar algo que me vino a la mente y es que por en favor. Venezuela hay un proceso de que eh, hay una hiperinflación Ujú, descomunal y el gobierno, el socialismo tiene esta curiosidad, ¿no? Que ellos te hablan en un lenguaje reverso. Ellos te dicen comisión para la paz, pero es la que va a perseguir a lo que ellos consideran sus enemigos, ¿no? eso es muy Para importante que lo que estás después diciendo. tengan. Sí, Eso es muy importante porque ellos justamente engañan con eso. En nombre de la paz hacen la sí, guerra, pero te dan un sí. discurso Bueno, pacifista. un ejemplo es que a lo que iba a llevar la idea, es que en Ujú, Venezuela existe un ministerio para la explotación minera que se llama Ministerio del Poder Popular para la Minería Ecológica. ujú, Y es el ministerio que prácticamente puso las condiciones para que se fueran de Venezuela las transnacionales mineras y ellos poder manejar en micro sectores la minería artesanal que termina destruyendo más
el ecosistema, puedes ver el ecocidio del arco minero del Orinoco, de los cuales grupos ambientalistas como Greenpeace no dice nada, porque son grupos que son financiados por la izquierda internacional. Entonces, ellos saben a quién no van a agredir y es una hipocresía global. Y también ves el caso de ataque de que Maduro llama guerra económica, es la frase de marketing político, sí, claro. Guerra psicológica que usan contra la población venezolana que está sometida a un constante laboratorio que se dirige desde Cuba, y es Maduro y sus políticas las que incrementan la inflación en Venezuela. Cada vez que la situación se presta y que Maduro necesita que haya una estampida de migrantes, tácticamente él dice que va a aumentar el salario. Y hoy en día puedes ver que la moneda de lo que era cuando Chávez recibió el poder a lo que es ahora, ha aumentado 1 trillón. Es decir, lo que era un bolívar antes, ahora es 1 trillón, ¿no? Claro. Le quitaron 6 ceros, le volvieron a quitar 6 ceros, ahora le quitaron 3 ceros. Entonces, es una constante devaluación para empobrecer a la población, someterla, y es una cosa ridícula, porque tú puedes ver la situación que la gente en Venezuela tiene que vivir buscando agua, ahora mismo los blackouts, los apagones, que duran días, y esto es una situación continuada producida por el gobierno, por su corrupción. El problema eléctrico que tiene en Venezuela, el gobierno banaliza diciendo que es un ataque electromagnético. Vaya soquetada. No, eso es, claro, un EMP, claro. Y Claro. claro que sabemos que pueden existir armas de pulso electromagnético o armas de grafeno para bombardear centrales eléctricas, etcétera, bombas de grafito. Pero eso no se ha utilizado en Venezuela. Lo que se ha utilizado en Venezuela es la bomba descomunal llamada socialismo, que destruyó la infraestructura de mi país, desmantelando la inversión del Estado a través de la corrupción. Y tienes ejemplos como el caso de Odebrecht. Hay un puente en Venezuela que tiene 13 años parado sin finalizar la construcción y que se le pagó a Odebrecht. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está la investigación de las autoridades venezolanas sobre esa corrupción? Y así infinidad de cosas. Claro. ¿A qué crees tú que le tiene miedo el régimen de Maduro ahora? ¿Cuál crees que es el mayor temor? Porque estamos viendo que se están configurando varias cosas. Uno, el tema de Bolsonaro está bastante fuerte. Bolsonaro está estrechando los lazos como nunca antes con Estados Unidos, al menos con este gobierno. No vamos a hablar de Estados Unidos, pero sí con este gobierno, que ha sido un buen gobierno. ¿A qué crees que le teme Maduro? ¿Cuál es su preocupación el día de hoy, el mayor temor? Yo creo que Maduro le teme al día que Trump decida levantar el teléfono y llamar al almirante Clyde del Comando Sur y decirle que proceda. Porque si ves las declaraciones recientes de Diosdado Cabello, puedes entender, uno, que los chavistas, con el apoyo de los opositores, que es un tema en que podemos entrar brevemente, ellos saben que la negociación de Barbados es simplemente una distracción. Es una bombona de oxígeno, como le hemos llamado en Venezuela, a esto de continuamente darle oportunidad al gobierno de que se salga con la suya. Y los venezolanos sí, claro. somos los que llevamos el golpe, ¿no? El peso de este bacalao inmenso que nos está destruyendo la vida. Yo creo que Maduro le tiene miedo solamente a dejar el poder y a enfrentar las consecuencias de lo que él ya ha hecho. No tiene escapatoria, no tiene dónde esconderse, y yo sinceramente creo que Maduro sale de Miraflores muerto. Me gustaría verlo en una corte y vestido de anaranjado, muchos años en prisión. Pero de zanahoria, como dicen ustedes. Sí, sinceramente creo que él no se merece vivir ni respirar el aire que Dios nos da, ¿no? El daño que le ha hecho él a los venezolanos y sus camaradas socialistas que oprimen a la población venezolana es imperdonable. Me preocupa mucho que exista esta tendencia de la oposición, yo le digo en Venezuela pseudo oposición, porque es una oposición que parece que más bien trabaja para Maduro, porque todas las cosas que hacen están condicionadas a cómo evitan que una situación logre sacar a Maduro de la silla donde está atornillado en Miraflores. Yo tengo una percepción personal, quiero que me digas tú si estoy equivocado o no, si estamos correctos en la apreciación que tenemos. ¿Por qué la oposición no ataca al socialismo y ataca a las figuras, en este caso Maduro, Chávez, lo que sea? Pero ¿por qué no se concentran en atacar el socialismo, que es la madre del cordero? Bueno,
ellos no atacan a Chávez, ellos veneran a Chávez. Ellos hablan, ves a la mujer de Leopoldo López, la señora Lilian Tintori, decir que Maduro destruye el legado de Chávez. Es decir, que Chávez hizo algo bueno, cuando Chávez es el primer destructor de Venezuela y el que infectó a la región de socialismo fue Chávez. Entonces, un político que te dice, porque la razón de esto es que todos son socialistas, para resumir. En Venezuela tienes un sistema político donde todos los partidos que la narrativa del gobierno tilda de ultraderecha, resulta que son todos partidos de izquierda. La mayoría de centro izquierda, pero todos de izquierda. Y esta es una cuestión que tiene Venezuela más de 60 años, donde estos partidos han tenido esta tendencia, y ves, por ejemplo, desde el año 67, 69, siempre en todas las tomas de posesión de un presidente estuvo Fidel Castro hasta Chávez. Exacto. Entonces, Venezuela solo va a salir de esa situación cuando los venezolanos entiendan de que no se puede sacar al socialismo con más socialismo. Exacto. Y que el socialismo per se es la causa de la enfermedad crónica que padece mi país y debe ser erradicado, absolutamente. Cuando los venezolanos de a pie que van y meten su papelito de voto en una urna electoral entiendan de que el grave daño en nuestro país está en el socialismo y toda la deformación moral que esta ideología tiene en sí misma, deben apoyar una nueva forma de hacer política, unos nuevos valores y unos nuevos políticos. Cuando eso pase, tendremos un país con una nueva dirección. Y una oposición real, claro. De momento, en Venezuela solo hay movimientos políticos orientados hacia la derecha o centro-derecha. Te podría nombrar, por ejemplo, María Corina Machado, sí, claro, que es una dirigente que tiene una amplia base desarrollada por años en el país y recientemente fue catalogada por un opositor de uno de estos partidos, creo que es el partido de Leopoldo López. Este muchacho que fue de líder estudiantil se refirió a ella diciendo que ella no iba a ser nunca dirigente de Venezuela porque ella no comulgaba con los valores de la oposición, ella no era socialista y de paso era incorruptible. Entonces, cuando un político joven que está empezando carrera te habla de esta manera, tú ves que hay una ideología completamente permeada en la clase política de un país que no lo va a sacar de donde está. Yo creo que esto se comprende bien en los Estados Unidos y creo que la razón por la cual la administración de Trump pareciera que va en reversa con el tema Venezuela es porque la oposición no lo ayuda. Lo normal de una oposición democrática que quiere sacar su país de las garras es que digan, bueno, mira, nosotros somos socialistas, pero vamos a sacar a Maduro. Claro. Ese tipo se esfuercen realmente en sacar a Maduro, pero ves a políticos como Julio Borges, el mismo Juan Guaidó. Ir como representante al Grupo de Lima y decirle al Grupo de Lima que no se quiere una política de intervención para Venezuela, que ellos van a forzar a Maduro a sentarse en un diálogo y que con este diálogo va a salir la tiranía. Tiene la respuesta de Diosdado Cabello el día de anteayer, donde dijo de que ellos, en el Foro de Sao Paulo, prometió que ellos no se van a rendir y que van a pelear. Y ellos están armando, ya están armados. Y ellos son tan bárbaros que ellos no les duele atacar a la población. Ahí en Venezuela hay casas que te marcan por ser un opositor. Te marcan tu casa. Claro. Para que el día que los colectivos vayan a ir en contra de la población, sepan a quién van a ir a maltratar, ¿no? Claro. Bueno, Jesús, yo te quiero agradecer por haber participado hoy día en el programa en Contracultura. Quédense muy atentos ustedes ahí en la casa donde están, porque este programa tiene una segunda parte, ¿ya? Donde vamos a ver más en profundidad el tema militar también, el tema de defensa, la hipótesis de conflicto. Vamos a ver un poco, Jesús nos va a ayudar a entender cuáles son los planes que tiene probablemente el régimen de Maduro para defenderse ante una intervención militar. Eso y muchas cosas más que son muy interesantes, las vamos a ver de aquí muy luego en un próximo programa. Sí. Le dejo algo final a tu audiencia, y es que no se piense que el chavismo, que eso Maduro, te iba a preguntar, sí. Ellos van a huir. Esto es ingenuo.
no piensen que ellos no se van a defender y que ellos no van a pelear. El sueño húmedo, como dices tú, de todo dictador socialista es enfrentar al imperio en una gran batalla donde los vamos a devolver como en Vietnam. Y sinceramente no te sé decir si quisiera que eso pase o no, pero yo creo que su sueño húmedo va a terminar caliente, ¿no? Sí, claro. Con napalm o algo así. Y Vietnam no es Venezuela. Estamos comparando dos cosas distintas, ¿no? Sí. Bueno, como siempre, la narrativa de izquierda magnificando las cosas, ¿no? Sí, claro. Bueno, gracias por esta oportunidad y a los que vieron el video hasta el final, un agradecimiento y un abrazo. Muchas gracias a ti, esperamos tenerte pronto aquí en Contracultura para que nos ayudes a entender qué es lo que pasa en Venezuela, porque se habla mucho y mucha de la gente que realmente sabe no habla. Es un tema bastante, por eso te agradezco mucho que hayas participado hoy día en el programa. A los amigos decirle compartan. Gracias a ti por prestar tu espacio. No, de nada. A los amigos decirle, por favor, compartan esta importante información para que se vayan haciendo una idea real, más allá de lo que aparece en televisión, de lo que realmente pasa en Venezuela. Vamos a seguir haciendo una serie de programas para que vayamos profundizando y entendiendo esto en mucho más profundidad. Así que compartan este video, porque lo que sale en este video es un panorama en general de lo que puede pasar y lo que está pasando en realidad en América Latina, y hay que estar muy alertas con esta información. Si les gustó el video, denle like. Esto ha sido Contracultura. Nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.